Bueno, primeramente quiero presentarme. Mi nombre es José Santiago Juárez Cruz. Voy a ser su profesor en esta materia, proyecto de vida y carrera. Voy a estar acompañándolos en este curso, en estas diferentes unidades, y quisiera mencionarles que si a lo largo de el progreso de sus actividades les surge alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, no duden en contactarme, ya sea en este tipo de sesiones que tenemos o puede ser por correo electrónico, me pueden escribir en el mensajero de la plataforma o en el foro de dudas. No sé si ya para estos días han tenido la oportunidad de revisar la plataforma y sus contenidos y si hasta el momento tienen alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia. ¿Ninguno? No, ninguna, profesor, todavía. Ok. Bueno, eh, en esta primera unidad, ustedes tienen asignada la participación en dos foros. El primer foro es un foro de presentación, no, no tiene una ponderación, es decir, no se va a evaluar. Y el siguiente foro en el que tienen ustedes que participar, se les pide que llenen ustedes un formato. En este formato se les pide que contesten una serie de preguntas que van enfocadas principalmente a que ustedes compartan dentro del foro, eh, principalmente su perfil. No sé si ya lograron revisar este documento y si ya lo empezaron a llenar. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Yo ya revisé el archivo, ya lo estoy contestando, pero no sé si solamente se va a mandar así como usted lo mandó o habría que modificarlo con carátula y todo eso. Como como lo vas a subir dentro del foro, hay dos opciones. Una, que simplemente lo adjuntes tal y como está, porque como ahí vas a poner todos tus datos, no hay necesidad de ponerle una carátula. Lo puedes poner como adjunto o si quieres copiarlo y pegarlo. Me parece que uno de tus compañeros ya lo hizo. Así como él lo copió y lo pegó, así lo puedes hacer. Sí, yo lo descargué y lo modifiqué así mismo como está. Por eso le pregunto para agregarle la carátula o así lo puedo enviar ya. Ya, así lo puedes enviar. Ajá. O si te digo, si quieres copiarlo y pegarlo para que no sea un archivo adjunto, sino que todo el mundo lo pueda visualizar, también lo puedes hacer. Ah, ok. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta o comentario sobre esta primera tarea asignada para el foro de la unidad 1. ¿Nadie? Bueno, está bien. Entonces vamos a continuar. Eh, en esta licenciatura que ustedes están cursando, vamos a llevar a cabo esta materia que se llama Proyecto de Vida y Carrera. En la unidad 1 nos marca que vamos a revisar eh, lo que tiene que ver con desarrollo humano. Ustedes saben que el desarrollo humano es muy
diverso, pero podemos, podemos describirlo bajo estos 3 puntos. En este caso en específico nos vamos a enfocar al índice de desarrollo humano. ¿Por qué es importante conocer el índice de desarrollo humano? Bueno, porque este va a explicar las condiciones de nuestro desarrollo, no solamente como humano, sino profesional, social, cultural, etcétera. El índice de desarrollo humano es una medida sintética empleada para analizar el progreso realizado en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. Aquí quiero que ustedes hagan una reflexión y que también comparen este desarrollo humano, no sé, con otras comunidades o con otros contextos con los que ustedes conviven o han convivido en algún momento. No, se nos dice que el índice de desarrollo humano se mide, en primer lugar, por una vida larga y saludable. Es decir, se mide la esperanza de vida al nacer. Seguramente ustedes han encontrado a lo largo de su vida algunos contextos donde la gente por condiciones económicas, por condiciones de salud, a veces no tiene una expectativa de vida, pues digamos que amplia. Mueren a temprana edad, enfermedades que son prevenibles y tratables, no las logran ellos superar, etcétera, etcétera. Pero esto lo vamos a ir viendo. Otra segunda condición es el acceso y el nivel de conocimiento. En este caso, el desarrollo humano también se mide, en este caso, por países, por estados, por municipios, eh, viendo cuál es el nivel de escolaridad que, que vamos alcanzando. Hay lugares donde, no sé, en algún municipio la mayoría solamente tienen primaria, en algunos tienen secundaria, algunos más logran tener bachillerato y los más afortunados pues tienen una licenciatura. Y esto lo vemos, por ejemplo, ¿no? En países desarrollados donde el general de la población tiene mínimo una licenciatura. Denme un segundo. Sí, alguien alzó su mano, ¿no? Bueno, les decía, y hay países, por ejemplo, que igual que a lo mejor no tienen un gran desarrollo económico, por ejemplo, Cuba, pero sí tienen un buen índice de escolaridad. Ahí, bueno, habría como que revisar esa particularidad. Y un tercer punto para medir el desarrollo humano, en este caso el índice de desarrollo humano, es un nivel de vida digno. En este caso, eh, cómo vivimos, qué comemos, cuáles son nuestros ingresos, incluso, ¿no? Si tenemos un trabajo, si tenemos lugares para recreativos, si podemos ir al cine, si podemos ir al teatro, etcétera, etcétera. Estos 3 puntos nos van a ir indicando cuál es el desarrollo humano que hemos ido alcanzando nosotros de manera individual, pero también nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestra alcaldía o municipio, nuestro estado, nuestro país. Seguramente con esto que les estoy mencionando ya les viene a la mente eh, el reflexionar cómo en algunas cosas somos afortunados y en otras cosas pues no nos ha ido tan bien. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguna participación.
¿no? Bueno, a continuación, en esta siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se obtienen los datos para el cálculo del índice de desarrollo humano. El primero, la esperanza de vida al nacer, procede del Departamento de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. En este caso, la ONU va a ir teniendo un banco de datos que le va a ir indicando qué países tienen mayor esperanza de vida y qué países son los que tienen una menor esperanza de vida. Aquí en general ganan los asiáticos. Se dice que su estilo de vida, en este caso en cuanto a tener un trabajo, tener una muy buena alimentación, tener muchos factores que los favorecen, hacen que tengan mayores expectativas de vida a comparación pues de otros países, ¿no? Que no tienen acceso a un sistema de salud digno. Es increíble, ¿no? Como en ciertos países hay gente que muere, ¿no? A causa de una infección gastrointestinal, y no necesitamos ir tan lejos. Pensemos aquí en México. Muchas mujeres que van a dar a luz mueren en labor de parto. ¿Por qué? Porque ni siquiera las dejan ingresar, ¿no? Hemos visto noticias donde hay mujeres que dan a luz afuera de un centro de salud, algunas lo hacen en su casa porque los servicios médicos pues no están a la altura de las necesidades que se tienen. Eh, otro indicador que se utiliza para medir son los años promedio de escolaridad, que igual se basan en los datos sobre los logros en educación del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO. Y para algunos países, en este caso utilizan una metodología con estas bases de datos, ¿no? Que van obteniendo de los diferentes países que, que proporcionan esta información. En el caso de nuestro país, es INEGI quien cada 10 años hace un censo y cada 5 años hace un conteo. Por medio de estos datos, en el caso de nuestro país, se logra saber cuál es el promedio de escolaridad que tiene la población, tanto a nivel nacional, estatal, municipal. De igual forma, los años esperados de escolaridad proceden del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, utilizan las bases de datos ya referidas. En el caso de nuestro país, va a ser INEGI, y en el caso de otros países tienen organismos parecidos a INEGI. Y bueno, finalmente, también necesitamos saber cuáles son los ingresos que tienen los ciudadanos, porque a partir de estos ingresos vamos a saber cuál es su calidad de vida que van a tener ellos. Déjenme avanzar con la presentación. Eh, en, esta, en esta siguiente diapositiva, tenemos el promedio de vida que tenemos los mexicanos. En este caso, los datos son de 2020, ahorita estamos en 2023, pero recordemos que el censo de población y vivienda se aplicó en 2020, aunque hubo en este caso, pues un cierto problema porque ven que estábamos viviendo la pandemia y bueno, aún así se realizaron estas
encuestas y de acuerdo al censo que se aplicó en 2020, y recordemos que el conteo va a ser en el 2025, nos dice que a nivel nacional un mexicano o mexicana tiene un promedio de vida de 75 años. Esa es la esperanza de vida que nosotros tenemos. Si llegamos a esa edad, somos muy afortunados. En este caso, ya dividiéndolo por sexo, los hombres vivimos en promedio 72 años y las mujeres en promedio van a vivir pues un poco más. En este caso llegan hasta los 78 años. Y ya posteriormente viene desglosado cuál es la esperanza de vida por estado. En esta presentación no les puse todos los estados que componen a la República Mexicana, pero si ustedes observan, dentro de esta tabla, al final, viene la Ciudad de México. Dejé la Ciudad de México principalmente porque la mayoría de ustedes viven en la Ciudad de México. Si se fijan, en la Ciudad de México incrementa la esperanza de vida, que es de casi llegamos a los 77 años, 76.6. Los hombres viven un poco más, de acuerdo a, bueno, si lo comparamos con el promedio nacional, viven 73 años, casi 74, y las mujeres viven casi los 80 años, 79.5. Pero ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver, ¿no? Con la materia? Yo creo que mucho, porque si ya estamos viendo el promedio de vida o la esperanza de vida que vamos a tener, sí tenemos nosotros que ir organizando varios aspectos de nuestra vida, no solamente personal, sino también profesional, eh, y haciendo una reflexión. Según varios estudios, nos dicen que la mayoría de los que somos hombres llegamos a morir antes que las mujeres porque no cuidamos de nuestra salud. Eh, por una formación cultural, muchos hombres tienen arraigado que ir al médico les va a restar cierta virilidad y prefieren aguantar ciertos dolores o como en muchas ocasiones también asumimos el rol de proveedores, aunque hoy en día las mujeres ya también tienen que salir a trabajar, ya un ingreso que de, no sé, un hombre ya no es suficiente, eh, pero muchos hombres no acuden o no acudimos al médico. Y esto hace que, pues también por cuestiones de genética de salud, seamos más propensos a sufrir de infartos. Esto nos debe de llevar a reflexionar, en este caso a los hombres, a, a que tenemos que tener dentro de nuestro proyecto de vida un proyecto en cuanto a nuestra salud, acudir a ciertos servicios médicos e ir quitando este tipo de prohibiciones mentales que a veces nosotros nos ponemos, ¿no? Ejemplo, un hombre se tiene que hacer un examen de próstata a partir de los 45 años. Y muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque existen ciertos temores o ciertos prejuicios. Sin embargo, sabemos que si nosotros nos estamos haciendo nuestros estudios de forma regular y continua, así como muchas mujeres se tienen que hacer el Papá Nicolau, se tienen que hacer mastografías y un sinfín de chequeos médicos, como hombres también debemos de hacerlo y esto no nos resta, ¿no? Virilidad ni nada por el estilo. De igual forma, debemos de tener una opción
para darle seguimiento a nuestra salud y que nuestra esperanza de vida como hombres sea distinta. Nuestra alimentación, ver qué comemos, qué no debemos de comer, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres se dice que viven más porque muchas de ellas pues sí acuden a estos servicios médicos que son incómodos. Yo creo que a nadie le gusta irse a hacer un papá Nicolau o que le estén, que se hagan un chequeo de una mastografía, etcétera, pero son necesarios. También muchas mujeres sobreviven porque cuando termina su etapa laboral, eso, bueno, vamos a hacer unos comentarios más adelante, eh, suelen adaptarse más a ciertas circunstancias, a diferencia de un hombre. Muchas mujeres dicen, bueno, ya terminó mi etapa laboral, a lo mejor no me alcanzan mis ingresos, y muchas de ellas se adaptan a circunstancias que los hombres no se quieren adaptar. Dicen, bueno, no sé, acudo con mi hija, le ayudo a cuidar a los niños, lavo platos, un sinfín de situaciones que hacen que pueda tener otros ingresos. Y a diferencia de las mujeres, muchos hombres no se adaptan, ¿no? Caen en una depresión, ven cómo terminaba su vida si ya no están laborando, y esto pues lleva, ¿no? A que sucedan este tipo de cosas que llevan a que un hombre viva menos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario. Es importante escucharlos, que ustedes también den su punto de vista, que den una reflexión. No sé si ustedes en casa tienen alguna circunstancia parecida con algún familiar. Ok, bueno. Ahora vamos a explorar respecto a este desarrollo humano, la parte de la escolaridad. Y aquí es muy importante verlo porque les decía que INEGI es quien nos va a decir cuál es el promedio escolar que se tiene en México y que se tiene en los estados de la República. Eh, en este caso, nos dice que los habitantes de 15 años y más que viven aquí en México tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa que tienen un poco más de la secundaria concluida. Es decir, en nuestro país la mayoría de la gente solamente tiene secundaria. Y esto los debe de llevar a reflexionar que gracias a diferentes esfuerzos que ustedes han hecho, sus familiares, etcétera, ustedes pues ya rebasaron, ¿no? Este promedio porque ya están dentro de la universidad. Me tocaba ver en el foro de presentación que hay compañeros que incluso vienen aquí a estudiar una segunda carrera. Me tocó ver también un comentario de alguien que incluso ya estaba haciendo una maestría, pero también está haciendo esta segunda carrera. Y esto es pues muy relevante, ¿no? Porque significa que ustedes están por encima, ¿no? Del promedio nacional, y esto los debe de motivar principalmente a que ustedes persistan, ¿no? En seguir su formación. A veces, no sé, nos toca ver que varios estudiantes ya no quieren pues seguir con sus materias, las abandonan, pero es importante, ¿no? Que ustedes persistan. En este caso de la licenciatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación, eh, ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué han investigado de esta licenciatura?
¿Saben ustedes cuánto gana en promedio al mes alguien que estudió tecnologías de la información y la comunicación? Pues va dependiendo, maestro, porque, pero dentro de lo que es el salario, somos unas de las pocas carreras que tiene mayor oportunidad, se está desarrollando mucho. Por ejemplo, el otro día vi que un desarrollador junior gana en promedio 68,000 pesos al mes. Y eso estamos hablando de un promedio, pues, estándar. Hay unos que ya ganan más dependiendo del desarrollo que tienen. Y pues siento que esta carrera, se adapta hacia cualquier ambiente laboral. O sea, puede ser sector salud, sector, económico. Entonces, como que tenemos mucha variedad de oportunidades laboral. Es mi opinión respecto a lo que he investigado. Sí, muchas gracias, Yesenia. ¿Alguien más? También en los TICs se puede emprender tu propio negocio. Es decir, que puedes tener tu propio puesto de liderazgo, donde puedes crear tus compañías. Sí, exactamente, ser emprendedor, ser tu propio jefe. ¿Alguien más que quiera participar o comentar? ¿No? Bueno, eh, sí, efectivamente, yo creo que bueno, esta materia como tal los va a invitar no solamente a adquirir estos conocimientos teóricos que son importantes, sino también llevarlos a reflexionar, porque a final de cuentas, la licenciatura que ustedes están cursando actualmente, eh, en la mayoría de los casos, sé que hay gente que lo estudia por gusto, pero yo creo que la mayoría estudia una licenciatura o una ingeniería por vocación, pero también uno espera que a partir de esos conocimientos que uno adquiere, aplicarlos y que al momento de aplicarlos, pues también nos dé una remuneración económica para poder cubrir nuestras necesidades. Eh, sí, es una licenciatura muy prometedora y más si ustedes se van especializando. Y hay un dato que, que nos da el Observatorio Laboral Mexicano, que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y nos dice que por muy bajo que encuentre un salario, alguien que estudia esta licenciatura, al mes está ganando 17,238 pesos. En este caso, quien ganaría un poquito más eh, en comparación a alguien que está estudiando esta licenciatura, sería alguien que esté estudiando una licenciatura o una ingeniería enfocada a servicios de transporte, pero aún así van muy relacionadas. Eh, y se los comento porque, como les decía, debemos de reflexionar y también debemos de valorar nuestros logros, ¿no? Y también ir planearlos, ¿no? Cuidar mi salud, ya sé cuál es la esperanza de vida que existe actual en México, y si bien es cierto, ¿no? Que como dicen los dichos populares, uno no sabe en qué momento le toca irse, pero sí crear las condiciones para que uno pueda tener una condición de salud que permita que nuestro promedio de vida, nuestra esperanza de vida sea mayor. Valorar que en estos momentos ustedes ya rebasaron el promedio de escolaridad que tienen la mayoría de mexicanos, ustedes ya lograron
terminar el bachillerato y ahora están estudiando una licenciatura y que ustedes no desistan, ¿no? A veces encontramos ciertas materias que las abandonamos o no les damos el esfuerzo que requieren y esto nos lleva a veces a desertar, pero tenemos que valorar, ¿no? Lo que ya recorrimos, cumplir, en este caso, con nuestras diferentes asignaturas e ir llenando toda esa vocación, ¿no? Que nosotros tenemos por esta carrera. Bueno, vamos a avanzar. Les decía que gran parte de estos datos los obtenemos de INEGI. Aquí hay una comparativa respecto al censo del 2010 y el censo del 2020. Si se fijan, sí hubo un incremento en cuanto al promedio escolar. Para el 2010, los mexicanos tenían un promedio de 8.6 años cursados, que era prácticamente, algunos se quedaban en segundo, ¿no? De secundaria. Y ya para 2020, pues ya vemos que ya sube a 9.7, es decir que ya estamos terminando la secundaria y ya estamos ingresando al bachillerato. Si bien es cierto que lo ideal es que mínimo en México se terminara un bachillerato, pero ya tener este avance también nos tiene que llevar a nosotros como, y a ustedes principalmente como profesionistas en formación, a ir pensando cómo nuestra licenciatura podría incidir de forma positiva para que los jóvenes no solamente se queden en México con secundaria, ¿no? Sino que aumenten a bachillerato y de ser posible, pues tengan una mayor, un mayor grado escolar. En este siguiente cuadro, vemos unas gráficas de barras que nos van diciendo cuáles son los estados de la República que tienen mayor índice escolar. En este caso, pues, a la cabeza está la Ciudad de México, con 11.5, es decir que en la Ciudad de México sí se está terminando prácticamente el bachillerato, la mayoría de la gente tiene bachillerato y está ingresando a alguna licenciatura, alguna ingeniería o algún otro curso. Después de ahí sigue Nuevo León, luego sigue Querétaro, Coahuila, Sonora, Aguascalientes, y va descendiendo la gráfica, ¿no? Y vemos que los estados que tienen menor índice de término de años escolares es Chiapas con 7.8, Oaxaca con 8.1 y Guerrero con 8.4. Pero si viene a nuestra mente datos que tenemos, así como cultura popular, sabemos que en estos 3 estados es donde se concentra gente que vive en mayor pobreza, ¿no? En nuestro país. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, ahora vamos con el siguiente indicador que nos habla sobre el desarrollo humano. En este caso lo medimos por medio del Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué nos dice INEGI? Que si el PIB de México se repartiera en partes iguales entre todos sus habitantes, ¿cuánto dinero le tocaría a cada uno de nosotros? Esto ustedes lo van a hacer de tarea, van a investigar cuál es el Producto Interno Bruto que tiene nuestro país
y lo van a dividir por el número de habitantes. Para que en este caso ustedes sepan cuál es en este caso, de a cuánto nos tocaría a cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el desarrollo humano que vamos a ir teniendo. Si se fijan, para medir el desarrollo humano necesitamos de estadísticas. Y a veces cuando vemos números, resultan a veces hasta fríos, ¿no? Porque decimos un 7.1, un 8.4, pero cuando nos damos cuenta de que esos números representan a personas con historias reales, es cuando cambia nuestra perspectiva y sobre todo cuando lo aplicamos a nosotros, a cada uno en este caso de ustedes, como estudiantes, pero también con sus familias, con su comunidad, con su estado, con nuestro país. Miren, los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en 2020, insisto, es con información que nos da el censo, que aplica INEGI, nos dice que los 3 municipios más pobres, en primer lugar, tenemos a San Simón, Zahuatlán, que está en Oaxaca. En este caso, pues es el municipio más pobre, ¿no? Que tiene nuestro país. De ahí sigue Cochuapa el Grande, en Guerrero, y le sigue Coicoyán de las Flores, que está en Oaxaca, pero seguramente ustedes, no sé, me gustaría escucharlos, ver qué tanta información tienen sobre estos municipios. ¿Han llegado a escuchar a estos municipios en las noticias? No, apenas he escuchado el nombre. Es la Ahorita que primera. me está comentando, sí, es la primera vez que yo los he escuchado. ¿Alguien más? Sí, Beto. ¿Y qué has escuchado? ¿Qué has escuchado sobre estos municipios? Que nos pudieras compartir qué has escuchado en Milenio sobre estos municipios. Creo que en Cochuapa, en Guerrero, es en donde está el narcotráfico o la violencia bueno, porque hasta donde sé, en Guerrero tienen este toque de queda por las situaciones de los narcotraficantes y la delincuencia organizada o algo así. Bueno, les platico. Durante varios años, bueno, de 2010 a 2020, quien ha estado a la cabeza en cuanto a pobreza ha sido Cochuapa el Grande. Ahorita pasó a estar eh, bueno, ya no estar en primer lugar, sino estar en segundo lugar en cuanto a pobreza. Pero lo que tiene Cochuapa el Grande es que eh, viven en una pobreza tal que, que los políticos han tratado de implementar, en este caso, políticas públicas para poder ayudarles. Pero estas políticas públicas, supuestamente ellos las querían implementar para que ayudaran en cuanto al desarrollo humano, pero no están bien pensadas. Eh, el anterior presidente lo que hizo, y a veces hasta a uno le causa indignación, les mandó computadoras. Dijo, bueno, si están muy pobres, vamos a mandarles computadoras para que aprendan cuestiones tecnológicas y logren salir de la pobreza.
pues sí le agradecieron que mandó las computadoras, pero le dijeron, pero ¿cómo las vamos a usar si no tenemos luz? Y es ahí cuando uno ve lo ilógico. Muchos de los habitantes de Cochoapa el Grande, la mayoría de los hombres se han ido a Estados Unidos. Entonces, viven, es una comunidad pequeña, viven en su mayoría mujeres, niños, y en algunos casos también las mujeres se van y dejan a los niños encargados con los abuelos, pero viven en una situación de pobreza y marginación que se agrava también por eh, usos y costumbres que ellos tienen. Eh, Antes de que sucediera la pandemia, y creo que también durante la pandemia, Cochuapa el Grande fue nombrado en muchas noticias porque ellos tienen la costumbre de los papás intercambiar a sus hijas a cambio de productos o de dinero. Fue una noticia porque vendieron a una niña, hubo quien denunció la venta de esta niña y se hizo un escándalo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el papá recibió el dinero, la niña ya no se quiso casar porque organizaciones de la sociedad civil pues levantaron una denuncia y el presidente municipal lo que hizo fue mandar a detener al papá y a la niña que habían sido vendidas y los metieron a la cárcel porque ya habían recibido un dinero. Eh, y bueno, sí, si bien es cierto que existen cierto tipo de usos y costumbres, también debemos de comprender que este tipo de ventas se dan también por una necesidad, o sea, ellos ven en una hija, ven una inversión y dicen, bueno, cuando se case, pues necesitamos que en este caso pues nos reditúe, ¿no? Porque ya invertimos en ella, ¿no? O sea, la ven como un negocio y pasan muchas comunidades indígenas. Y les digo, no es que estemos en contra de sus usos y de sus costumbres, pero algunos de ellos, les digo, entre la pobreza y entre que violan también los derechos, ¿no? En este caso, pues, son niñas. Eh, Hubo otro caso igual ahí en Cochuapa donde eh, compraron a una niña, pero quien la compró, en este caso su suegro, decía que él también quería mantener relaciones con ella, ¿no? Porque a final de cuentas, pues él la compró, así como si fuera un producto, una mercancía. Y, y les comento esto porque les digo, a veces vemos las cifras, las estadísticas y escuchamos desarrollo humano y como que lo vemos como dispar, como muy alejado, eh, una cosa de otra, pero lo tenemos que ir relacionando, ver cómo eh, los números representan a personas que tienen historias de vida y contrastarlo, ¿no? También con nosotros, ver, no sé, que a lo mejor el contexto en el que nos desarrollamos, somos un poquito más afortunados. Y a eso le sumamos lo que ya decían ustedes también sobre la delincuencia. Son lugares tan marginados que a veces son más susceptibles de que la población sea reclutada, ¿no? En estos círculos de delincuencia. Ajá. Alberto, no, creo que tenías algún comentario. Pues sobre ello de los problemas que están ocurriendo aquí en México, pues sí son amplias, profesor, porque luego sí están pasando, ahora sí que a diario, porque más nos enteramos en las noticias, que abundan las redes sociales. Y bueno, cuando uno los ve, sí se preocupa, porque ya que la mayoría de los casos son negativos, o sea, de que te ponen que
secuestros, asesinatos, en corrupción y también las injusticias que están ocurriendo. O sea, por ejemplo, este, sobre los presidentes que habíamos tenido que han tomado unas malas decisiones y nos perjudicaron, y eso ha llevado a un impacto tanto económico, social, este, cultural. Y yo diría que una propuesta de solución, pues aprovechando las herramientas tecnológicas de los TICs, Ujú. es aprovechar, bueno, crear páginas web o carteles digitales para a reunir a las personas que están interesados en cambiar, aunque sea algo pequeño, pero que sea, ahora sí, luchar ese cambio para que todos tengamos un mejor futuro y dejando esos frutos para las futuras generaciones, ya que ellos les va a tocar vivir después de nosotros. Sí, bueno, yo resalto esto último que has dicho. Yo creo que eh, los grandes cambios se producen cuando nosotros iniciamos cambios individuales, ¿no? Estos cambios individuales pues van llevando a que eh, nosotros tengamos un mejor desarrollo y esto va impulsando a que otras personas, ¿no? A su vez tengan estos cambios, ¿no? Y se vaya haciendo como una cadena. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver los municipios con menor porcentaje eh, de la población que no vive en pobreza, es decir, su desarrollo humano es mucho mejor en comparación a los 3 municipios que vimos en la diapositiva anterior. Eh, Vemos a San Pedro Garza García, que está con su índice de desarrollo humano es 5.5. La foto que están viendo ustedes ahí, por cierto, en la diapositiva, es una foto de San Pedro Garza García. Eh, no sé si ustedes lo observan, se parece un poco, ¿no? Al área de Santa Fe, de aquí de la Ciudad de México. O sea que ahí vive gente que no, definitivamente no es pobre. Luego está Paras, Nuevo León. Ellos tienen un índice de desarrollo humano de 7.3, es decir, también viven muy, muy bien. Y la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México tiene un índice de desarrollo humano con un 7.9%, es decir, que ahí viven, la mayoría de la población vive muy bien. Eh, se, se vive en Benito Juárez igual a como se vive en Europa, en los países ricos que no son pobres, tienen ese mismo índice de desarrollo humano. Se dice que un índice de desarrollo humano aceptable que tienen en este caso los países europeos, oscila en 7.6. Y si vemos, la alcaldía Benito Juárez es la que está a la par de estos países europeos, y los que le siguen es Paras, Nuevo León, y San Pedro Garza García. Y si vemos, estos 3 lugares de la República Mexicana tienen un buen desarrollo por diferentes factores, ¿no? Cuestiones económicas, políticas, sociales, concentran una gran cantidad de industrias, de instituciones financieras, etcétera. Y esto también nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? Sobre cómo se viven estos contrastes sociales, ¿no? Aquí en nuestro país
Vivimos en ciertas zonas igual a como se vive en Europa, y en otros lugares se vive igual a como se está viviendo en África, en esos lugares donde vemos estas famosas fotos, ¿no? De niños que están en los huesos. O sea, no, es una situación de polarización tal que la que tiene nuestro país que sí nos debe de llevar a reflexionar qué acciones debemos nosotros de seguir como profesionistas que estamos en formación para lograr que se den estos cambios. Eh, ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Profesor, yo creo que aquí también depende de nosotros los pobladores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy de Milpalta. Ajá. Milpalta está considerada, bueno, vivo en Milpalta, como una zona de alta marginación. Ujú. Y aquí, pues también es un pueblo que se rige bajo usos y costumbres. Entonces Sí. todavía hay costumbres bastantes, pues, que tienen muy arraigados los pobladores. Y sin embargo, tienen la creencia de que, pues, el pueblo, el gobierno es el responsable de que nos tiene que sacar adelante. Y más allá de eso, no ven. Entonces también eso es lo que también afecta un poco a las zonas marginadas. Sí, indudablemente pues repercute de forma directa en nuestro desarrollo humano, porque al estar dentro de ese contexto, si bien es cierto que podemos nosotros realizar acciones, pero también luego nos vemos rebasados, ¿no? Por el mismo medio, por el mismo contexto. Eh, Quiero, bueno, ya para finalizar, invitarlos a que revisen este formato que les eh, solicité como primer tarea de esta unidad, que en base a esta presentación que vimos, si es que todavía no han hecho o no han llenado su formato, la vuelvan a revisar y vayan llenando, requisitando este formato, y que también dentro del foro traten ustedes de relacionarlo, porque si se fijan, las preguntas que vienen en este formato nos llevan como a la reflexión personal, individual, pero ya cuando vemos esas cifras, estas estadísticas, yo creo que en cierta forma nos lleva como a valorar el desarrollo humano que hasta este momento tenemos, y, y también a proyectar cuál es el desarrollo humano que queremos nosotros ir construyendo, ¿no? Ya no lo digo para un futuro, ¿no? Sino para el día a día, ¿no? Que nos toca vivir. No sé si hasta aquí exista otra duda, pregunta, comentario o reflexión antes de despedirnos. ¿Ninguno? Ok, bueno, les agradezco muchísimo que se conecten que se conectaran a esta primera clase. Les pediría que antes de retirarse, si en el chat pueden poner su nombre completo, es únicamente para el registro de mi bitácora, me ayudaría mucho. Y si en el transcurso de estos días les surge alguna duda o pregunta, no duden en hacérmela llegar. Y de favor hagan su tarea, se los encargo muchísimo. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Yo solamente les voy a dar bueno, yo imparto dos materias, pero son materias de sociales. Es esta materia y es la de contexto social, económico y político de México. Son las que
las que les voy a impartir. Alguien me preguntó, Carmen. Sí, son dos materias, pero matemáticas discretas no, yo no se las voy a impartir. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Sé que tienen otra clase. Ah, confundí con los correos. Sí, no te preocupes, Carmen. Les agradezco mucho su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.